Bienvenidos, amada iglesia, bienvenidos a este llamado de Dios del tiempo que tenemos para estar con nuestro Padre en esta prédica que hoy quiere que como iglesia tengamos y sigamos siendo enseñados, formados y creciendo en cuanto a la sabiduría de su palabra. Como cada uno de nosotros recibe un mensaje precioso de parte de Dios y nos sirve a cada uno de nosotros para nuestra propia vida y nuestro propio crecimiento que solamente Dios da. Yo le invito a que tome la palabra de hoy, la ponga en su corazón, la lleve por obra y que usted siga creciendo en el camino del Señor, como es la voluntad de Dios. Así que vamos a orar para entrar directamente a la enseñanza. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos tu paz que esté en medio de nosotros y que junto con nuestra familia y nuestros amigos escuchemos esta predicación que tú, Señor, quieres poner en nuestro corazón para que nosotros lo llevemos a la práctica y lo pongamos por obra. En todo esto te pedimos que te glorifiques, que la semilla de tu palabra nos prepare y nos haga crecer para toda buena obra, Señor. Toda obra que te dé gloria aquí en la tierra a través de nuestra vida. Te glorificamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza para ti, porque eres digno de merecerlo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a aprender el día de hoy un tema acerca de que todos nosotros debemos de regresar al primer maestro. Sí, el tema se refiere a nuestro retorno al conocimiento de las enseñanzas de nuestro primer maestro. Usted podría decir, pero pues yo nunca he dejado a Dios, nunca he dejado de aprender de Dios, nunca he dejado a Dios como mi maestro. Bueno, hoy vamos a ver por medio de la Escritura cómo es que en realidad el hombre deja o ha dejado a Dios como el maestro y ha tenido otro maestro. Así que para empezar esta predicación, vamos por favor al libro de Juan en el capítulo 16, versículo 15. Juan capítulo 16, versículo 15. Este versículo nos habla de que nosotros éramos del Padre desde el principio. Juan 16, 15 nos dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este versículo vemos cómo el Señor Jesucristo está haciendo referencia de que lo que tiene el Padre es también de Él. Y lo que tiene el Padre lo tiene desde el principio. Y desde el principio éramos tanto del Padre como de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Y por eso es que en ese versículo dice que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo incluye cualquier cosa que esté en la creación, sea que tenga vida o no. Todo en realidad lo que el Padre tiene también es de Jesús. Pero en Juan 17, versículo 6 y también versículos 9 y 10, vemos claramente cuáles son una de esas cosas, o si podríamos llamarle así, a los cuales nuestro Señor Jesucristo se refería que eran del Padre. Una de muchísimas cosas, ¿verdad? Juan 17 en el verso 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Tuyos eran, se está refiriendo a los discípulos. Esos discípulos
que el Padre le dio a Jesús, porque como dice Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, estos discípulos que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al Padre, tuyos eran, es que si eran del Padre, también eran de Jesús. Y esto nos indica que éramos del Padre, o todos los discípulos son del Padre desde el principio, ¿sí? Y que es el mismo Padre quien nos da a nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos 9 y 10 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, una de las cosas que a lo que se refiere Jesús en Juan 16:15, en donde dice, todo lo que tiene el Padre es mío, es acerca de los discípulos. Los discípulos estuvimos con el Padre y somos del Padre, somos de Dios. Pero como todo lo que tiene el Padre también es de Jesús, también somos de Jesús, y Jesús sabe que también le pertenecemos, que somos de Él, y somos de Él desde el principio. Por lo tanto, es que el Padre es nuestro primer maestro, o fue nuestro primer maestro. En Juan 6:45 podemos ver cómo la Escritura nos dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Fíjese nada más. Ese versículo nos habla de que nosotros fuimos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó, verbo pasado, verbo en pasado más bien, que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿sí? ¿Cuándo oímos al Padre y cuándo aprendimos del Padre? ¿Cuándo nos enseñó el Padre? En la preexistencia, desde el principio, ¿sí? Y termina el versículo con una frase que dice Jesús, viene a mí. La palabra venir a mí es una palabra que significa que ha hecho un llamado a una persona para que sea su discípulo y le siga, ¿sí? El viene a mí significa un llamado a una persona, a un hombre, para ser discípulo de Jesús. Entonces, todo aquel que fue enseñado por Dios y que oyó al Padre y aprendió de Él, recibe y acepta el llamado de Jesús para ser su discípulo. Es lo que el versículo de Juan 6:45 nos está diciendo. Todo aquel que fue enseñado por Dios y que oyó al Padre y aprendió de Él, va a aceptar el llamado de Jesús para ser su discípulo. Entonces, aquí vemos cómo es el Padre quien es nuestro primer maestro. Él fue nuestro primer maestro, ¿sí? Él fue nuestro primer maestro y pertenecemos a Él. Somos de Él. Somos de Él porque Él nos formó, porque Él nos creó. Somos de Él, pero pertenecemos a Él desde el principio porque Él nos enseñó, porque Él fue nuestro maestro. Sentimos ese sentido de, valga la redundancia, de pertenencia de Dios desde la preexistencia. Pero ese sentido de pertenencia aquí en la tierra se puede perder o se ha perdido. El hombre lo ha perdido. ¿Por qué? Porque hay una manera de cómo la Escritura nos enseña que el hombre cambia de maestro. Hace un cambio de maestro al venir aquí en la tierra. Y podemos ver el pasaje de Génesis capítulo 3, versículos 11 y 12, que nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjese en el versículo 11 que dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hubo una enseñanza para el hombre que no venía de Dios, una enseñanza que Dios no le había dado, pero esto indica que había otro que estaba enseñando y que el hombre le había creído a esa segunda enseñanza, a quien le estaba dando esa segunda enseñanza, y no era nada más, o más bien era nada más y nada menos que el diablo, que Satanás, que el enemigo, quien le estaba enseñando al hombre que estaba desnudo. Entonces eso quiere decir que el hombre estaba cambiando de maestro. Y dice el versículo 11: has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses. Había una orden de Dios para que el hombre no comiese de un árbol. Había una orden, porque dice: yo te mandé que no comieses. Pero en el versículo 12 el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, desobedecí a tu mandamiento. Entonces, el desobedecer al mandamiento de Dios o a un mandamiento de Dios es cambiar de maestro. En automático es cambiar de maestro. Toda desobediencia a Dios proviene de Satanás. Es promovida por Satanás para que el hombre desobedezca cualquier mandamiento de Dios. Satanás va a promover con base en mentiras que el hombre desobedezca a Dios y lo deje como maestro y lo abandone como maestro. La desobediencia es el signo de que nosotros le creemos a este segundo maestro y por lo tanto dejamos al primer maestro. El pecado es el signo de que hemos dejado al primer maestro y le estamos creyendo al segundo maestro con sus enseñanzas de mentira. Satanás hizo que el hombre cayera, ¿sí? El hombre en el sentido general fue la serpiente que con base en mentiras hizo que Eva comiera de ese árbol que Jehová había dicho que no se comiera, y asimismo hizo que Adán también comiera y por lo tanto hubiera una desobediencia. Entonces es el diablo quien por medio de mentiras enseña y nos hace pecar o desobedecer un mandamiento de Dios. Cuando Dios es quien enseña, pero con la verdad, no con mentiras. Aquí hay una gran diferencia entre estos dos maestros. Dios enseña con la verdad, Satanás enseña con mentira. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de Satanás? Que con base en mentiras seamos tentados y desobedezcamos al mandamiento de Dios. Y esto hace que nosotros dejemos a Dios como nuestro maestro y entonces tengamos un segundo maestro que vendría siendo Satanás. Esto es algo que nosotros como seres humanos y todo aquel hombre o mujer que haya pecado ha dejado a Dios como su primer maestro. ¿Por qué? Porque le ha creído al segundo maestro. Y así que al caer en esa tentación, caemos voluntariamente en la tentación. Y esto hace de que voluntariamente dejemos a Dios como primer maestro y seamos por nuestra también propia voluntad de este segundo maestro que enseña con mentiras. Y por lo tanto pasamos a pertenecer al segundo maestro. Pasamos a pertenecer al segundo maestro. Aunque sigamos siendo de Dios, porque Dios nos creó, porque Dios nos formó,
pero voluntariamente dejamos de pertenecer a Él y pasamos a pertenecer a Satanás. Pasamos a pertenecer a este segundo maestro. Entonces, desde que haya desobediencia a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está plasmada desde la ley, los evangelios y en la voz de Dios, entonces, pues como les iba diciendo, somos enseñados y actuamos según las mentiras que nos dice el segundo maestro, o Satanás, o diablo. Y por lo tanto, ya le pertenecemos a él, porque de esta manera abandonamos al primer maestro. Y por ello la Escritura nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10, lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjense cómo este versículo nos respalda o nos aclara lo que estamos aprendiendo en esta predicación. El versículo 8 de 1 de Juan 3 dice: el que practica el pecado es del diablo. Allí habla de una pertenencia al diablo por la práctica del pecado. Si usted ha practicado pecado, déjeme decirle, con toda sinceridad, con todo mi amor, tengo que hablarle la verdad a la luz de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos da luz para ver realmente qué es lo que sucede en lo espiritual y no andemos en tinieblas. Si usted ha pecado, dice aquí que el que practica el pecado es del diablo. Ha cambiado a Dios como maestro. Ha dejado a su primer maestro. Y entonces pertenece ahora al segundo maestro, que es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjese lo que dice el versículo 8. Después del punto y seguido: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto quiere decir que las obras del diablo ya estaban hechas. Ya hay obras del diablo hechas. Pero el Hijo de Dios viene a deshacer esas obras. ¿Y qué son obras en la Biblia? Vemos que en Juan 17:4 nos dice la Escritura: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice he acabado la obra que me diste que hiciese? No está diciendo que ya llegó a la cruz, porque en Juan 17 todavía no ha llegado a la cruz, todavía no lo han apresado, todavía no había muerto. Entonces, la obra que había acabado, y que está diciendo él en esta cita, la obra que dice que había acabado y que se le había dado a hacer el Padre, era nada más y nada menos que formar discípulos, hacer crecer a los discípulos. Entonces, obra en la Biblia, usted se ha de acordar porque lo hemos aprendido y lo hemos comentado varias veces a la luz de la palabra de Dios, obra en la Biblia es la formación de un discípulo. La formación de un discípulo, esa es la obra. Por lo tanto, cuando en 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, está diciendo que el Hijo de Dios apareció para deshacer a los discípulos del diablo que ya estaban hechos.
Esos discípulos del diablo son los que se han pasado la vida en la carne, en el mundo, haciendo pecado, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo se había convertido o se ha convertido en maestro de este grupo de discípulos del diablo. Sí, el diablo tiene sus propios discípulos. Y todo aquel que ha estado viviendo en la carne y que ha estado en el mundo, mire, se lo digo con toda sinceridad, ha sido discípulo del diablo. Ha creído a las enseñanzas del diablo. Esas enseñanzas que son con base en mentiras para tentar, hacernos pecar, y nos lleva a engaño. Nos lleva a un engaño. El engaño es toda una estrategia del diablo para desobedecer a Dios. Entonces, yo le digo, si usted ha estado en el mundo y ha tenido una vida de pecado, en completa desobediencia a Dios, sin búsqueda de Dios, mire, la Biblia nos dice, usted ha sido obra del diablo, usted ha sido un discípulo del diablo. Sí, es difícil y fuerte escuchar esto, pero es necesario, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Es decir, el Hijo de Dios es aquel a quien el Padre señaló para que ya dejemos de ser discípulos del diablo y ahora seamos discípulos de Jesús y aprendamos entonces nuevamente lo que Dios un día nos enseñó en la preexistencia, en el principio. Solamente así se pueden deshacer las obras del diablo. Muchos creen que las obras del diablo son hambre, guerras, persecuciones. Muchos creen que esas son las obras del diablo. No. Las obras del diablo son sus discípulos. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a deshacer esos discípulos. Que dejen de ser discípulos del diablo y que entonces se conviertan en discípulos de Dios a través de tener a Jesús como su maestro. Entonces, si usted está recibiendo un mensaje de Dios desde hace tiempo de convertirse en un discípulo, no es solamente porque usted se presente en las reuniones de discipulado. Es que usted tiene que hablar con el maestro y decirle, quiero ser su discípulo. Permítame ser su discípulo. Siento un llamado de Dios para ser discipulado por usted. Tiene que hablarlo, tiene que decirlo. No solamente es presentarse al discipulado y decir, yo ya soy un discípulo. No, porque estos acercamientos son los que formalizan la relación maestro-discípulo. La formalización maestro-discípulo no es una carta, no es un oficio que se le extienda al discípulo que está tomando el discipulado, no es un certificado que diga que ha cursado un discipulado, no. Es un acercamiento cara a cara, persona a persona, en donde el discípulo dice, acepto el llamado para ser discípulo. Yo seré discípulo suyo. Y hoy aprovecho para extender esa invitación a usted para que se convierta en un discípulo. Porque el Hijo de Dios vino a deshacerle a usted como discípulo del diablo y a hacerle a usted un discípulo de Dios a través de ser discípulo de Jesús. El versículo de Primera de Juan 3 en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero el verso 10 dice lo siguiente, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
hijo en la Biblia también se refiere a un discípulo. Entonces, en lo que en realidad está diciendo el versículo 10 es: en esto se manifiestan los discípulos de Dios y los discípulos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, y si no es de Dios, entonces es del diablo, por lo tanto es discípulo del diablo. Vemos cómo la Escritura está dándonos esa claridad. O somos discípulos de Dios o somos discípulos del diablo. Mucha gente hay en las congregaciones, en los templos, nadie los está discipulando, o hay discipulado, pero ellos no quieren ser discipulados por un maestro, no quieren tener un maestro que les enseñe el caminar en Cristo, el andar en la palabra, el ser enseñados con la palabra, el llevar una disciplina respecto o con base en la palabra. Esto muestra que siguen siendo discípulos del diablo, aunque estén dentro de una iglesia. Entendamos eso. Entendamos la claridad y la verdad de la palabra. En esto se manifiesta, dice la Escritura, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo los hijos de Dios no se dan solamente por levantar la mano y hacer una oración la primera, segunda o tercera vez o cuarta vez que uno va a la iglesia, ¿sí? Porque dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero entonces el que es de Dios sí hace justicia y sí ama a su hermano. Ahora, yo le digo, hay muchos que han levantado la mano más de una vez, 2 o 3 veces, y todavía no hacen justicia y no aman a su hermano. Por lo tanto, no son hijos de Dios. El hijo de Dios es, o llegar a ser hijo de Dios, se da por medio del discipulado. Hay mucha insistencia en nuestra iglesia con base en la palabra de que usted sea un discípulo. Y no es una insistencia con interés de fastidiarle y que diga: bueno, ya ahora sí voy a ser discípulo. Ahora sí, ya para que el pastor deje de estarme diciendo yo voy a ser discípulo. No. El motivo, el objetivo no es fastidiarle. El objetivo que Dios tiene en estarle enseñando todo esto es que usted vea las grandes bendiciones, las grandes promesas, todo lo que puede usted alcanzar y que está al alcance, valga la redundancia, única y exclusivamente para aquel que es discípulo, para aquel que es un verdadero discípulo. Y uno de esos alcances y una de esas grandes y enormes bendiciones la vamos a abordar al final de esta predicación. Bien, entonces comentamos que al dejar de pertenecer voluntariamente a Dios por cambiarlo como nuestro maestro y tener a Satanás como maestro haciendo pecado, dejamos de pertenecer a Dios, aunque porque Él nos creó y nos formó, pues todavía somos de Él, pero nosotros decidimos dejar de pertenecer a Él para pertenecer a Satanás y vivir pecando. Y por ello, por esa razón, por ese abandono de Dios como nuestro primer maestro, que el mantenernos con Dios como nuestro primer maestro significa o significaría estarle obedeciendo y nunca haber dejado de obedecerle. Pero si hemos dejado de obedecerle y hemos estado pecando, entonces eso significa un alejamiento, una separación, el haber dejado a Dios como primer maestro y decidir voluntariamente ser ahora o pertenecer a un segundo maestro que es Satanás. Pero al pertenecer voluntariamente a Satanás, ya no podíamos regresar nuevamente a Dios.
porque ya había un derecho legal, digamos, de propiedad que tenía Satanás sobre nosotros. Un derecho de propiedad, porque nosotros habíamos dicho con nuestras acciones, con creerle a sus enseñanzas mentirosas, que pertenecemos a Él. Y eso le daba a Él un derecho de propiedad sobre nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz para comprarnos. Porque fíjese, aunque éramos de Dios desde el principio, el abandonar a Dios y pertenecer a Satanás hace que Satanás diga: hey, ahora son míos, me pertenece, son mi propiedad. Satanás no nos formó, Satanás no nos hizo, Satanás no nos creó, pero con base en mentiras hizo que ahora pertenezcamos a su grupo. Hizo que nosotros, por medio del pecado, perteneciéramos a Él. Pero entonces Dios, que nos ama y nos ama desde el principio y no ha perdido ese amor por nosotros y ese deseo de su voluntad de salvarnos, dijo: yo tengo que recuperarlos. Pero si son de Él, la única manera de recuperarlos es comprándolos. Son míos, yo los creé, yo los hice, yo fui su primer maestro, me abandonaron, pero ya no pueden regresar si no se paga un precio por ellos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Cómo Dios tiene leyes espirituales, o en el ambiente espiritual, que Él mismo ha puesto y que es el primero en respetarlas. Ese es un gran ejemplo de nuestro Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que andar con cuidado, porque las leyes espirituales se cumplen y Dios las respeta y es el primero en cumplirlas. Dios, si hubiera querido, nos arrebata completamente de Satanás sin avisarle y sin ponerle en antecedentes. Pero hay leyes espirituales que precisamente nuestro Dios, por medio de nuestra voluntad, hace que nosotros o nos la presenta o hace que existan estas leyes para que nosotros, por medio de nuestra voluntad, las obedezcamos y vivamos en ellas, o las desobedezcamos y vivamos fuera de ellas con las consecuencias correspondientes. ¿Sí? Entonces, el dejar voluntariamente a Dios como nuestro maestro y aceptar las enseñanzas mentirosas de Satanás hace que nosotros pertenezcamos entonces a Satanás, y para que Dios nos recupere tenía que pagarle a Satanás un precio. Por eso es que la Escritura dice en 1 Corintios 6:20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La Escritura nos dice en estos dos versículos que se pagó un precio por nosotros. Se pagó un precio. El precio que se pagó no, y quiero que me entienda esto, el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó no incluía la recuperación inmediata de nosotros. No, muchos creen eso. Muchos creen que porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz y fue precio de sangre, hasta la última gota de sangre derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pagó todo el precio, no debió nada, todo el precio que le pidieron por nosotros lo pagó, y el precio fue toda su sangre, y toda su sangre derramó. Usted ya sabe acerca
de cómo la Escritura nos habla de que Él pagó este precio por nosotros con toda su sangre. Pues bien, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz y haya pagado el precio por nosotros, que era toda su sangre, no incluía la devolución de nosotros de manera instantánea. No. ¿Qué significaba entonces esta compra? ¿Qué significaba el pago de este precio? Significa que tenemos, por ese sacrificio, por esa compra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que hizo Dios a través del sacrificio de su amado Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesús en la cruz, y que pagó el precio, y el precio era toda su sangre por nosotros, significa que tenemos la oportunidad de dejar de pertenecer a Satanás. Solamente que, como voluntariamente dejamos de pertenecer a Dios, de la misma manera debemos voluntariamente dejar de pertenecer a Satanás. Entonces, el precio que pagó Jesús por nosotros no incluía la devolución inmediata de nosotros. No. El precio que pagó Jesús fue para que tengamos la oportunidad de regresar a Dios y volverlo a tener como nuestro Maestro. Y eso significaría regresar a nuestro primer Maestro. Sí. Ese precio fue para decirle a Satanás: ¿sabes qué, Satanás? Aquí te pago por ellos. Aquí te pago. Si ellos quieren regresar, tú no te puedes oponer. Si ellos quieren regresar a las manos de mi Padre, a través de mí, tú no te puedes oponer porque te estoy pagando por ellos. Pero aquí usted y yo debemos decidir por nuestra voluntad dejar al mentiroso segundo maestro y regresar al que enseña con verdad, que ha sido nuestro primer maestro, Dios, nuestro Padre. Así como voluntariamente lo dejamos y nos fuimos a seguir las enseñanzas del mentiroso segundo maestro, nuestra voluntad también tiene que actuar para ahora decidir dejar a este segundo maestro y voluntariamente regresar a nuestro primer maestro, a Dios, el Padre, a quien enseña con la verdad. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Haga de cuenta que usted va al cine y que Jesús ya compró su boleto. Y Jesús le dice: mira, aquí está el boleto. Si tú quieres puedes entrar, o si tú quieres te puedes quedar fuera de la sala del cine. Pero yo ya compré tu boleto. Tú decides, o te quedas fuera o entras a la sala a ver la película. Dios respeta nuestra voluntad. Muchas de las leyes espirituales se activan por nuestra voluntad. Las bendiciones o las maldiciones se activan por nuestra voluntad de obedecer o de desobedecer. Entonces Jesús pagó el precio a Satanás y dijo: los que te pertenecen, yo pago por ellos. Pero ellos deciden hasta cuándo se quedan contigo. O si se quedan contigo para siempre, o en algún momento aceptan mi llamado para que sean mis discípulos y regresen de nuevo a mi Padre.
Entonces, ese precio, el precio que pagó Jesús, fue el precio para que tú y yo podamos tener la oportunidad de regresar a Dios sin la oposición de Satanás en cuanto a que no nos puede dejar o no nos puede evitar dejarlo. Si nosotros queremos regresar a Dios, Satanás no puede evitarlo, porque ya se pagó un precio por nosotros. Va a hacer 1001 artimañas, 1001 estrategias, pero nuestra voluntad va a contar para dejarlo o no. Espero estarme explicando en esto. Espero estarme explicando. Por eso es que Dios respeta nuestra voluntad. Por eso es que Dios nos ha dado esa capacidad de decidir. Ahora, para regresar a Dios y regresar, por lo tanto, a nuestro primer maestro, esto se manifiesta decidiendo ser un verdadero discípulo, atendiendo al llamado de Jesús para seguirle. Eso es, atender al llamado de Jesús para seguirle. Porque no sirve de nada querer dejar de pertenecer a Satanás si no tomamos a Jesús como nuestro maestro. Escúchame bien, no sirve de nada el querer dejar de pertenecer a Satanás si no tomamos a Jesús como nuestro maestro. Es decir, si no nos volvemos unos discípulos de Jesús, no sirve de nada. En realidad no estamos regresando. Si tomamos esa decisión o la decisión de dejar a Satanás y no tomar a Jesús como nuestro maestro, en realidad no estamos regresando a nuestro primer maestro. Ya que si no somos guiados por Jesús, ninguno de nosotros sabe cómo regresar al Padre. Ninguno de nosotros por sí mismo sabe cómo regresar al Padre. Necesitamos ahora, después de haber estado viviendo en el pecado, en la maldad, en la oscuridad, en las tinieblas, necesitamos que Jesucristo nos tome como sus discípulos, atender, responder, aceptar el llamado de Jesús para ser sus discípulos y que Él nos enseñe cómo regresar al Padre, porque nosotros por nosotros mismos no sabemos. Por eso es importante, y esa es una de las razones que Dios quiere enseñarnos y que tengamos claro de lo que significa ser un discípulo. Jesús llevándonos de regreso al Padre por medio de el discipulado, que significa regresar al primer maestro. La Escritura nos dice en Juan 13, versículo 1, fíjese: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este versículo 1 nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, entonces Jesús sí sabe cómo pasar del mundo al Padre. Nadie más lo sabe. Nadie más lo sabe. Jesús sabía que había llegado su hora para que pasase del mundo al Padre. Fíjese. Pero vayamos ahora a Juan 14, versículos del 4 al 6. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice en el verso 4: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese el verso 4 que dice: y sabéis a dónde voy
y sabéis el camino. No les está preguntando Jesús. Jesús está haciendo una afirmación directa a sus discípulos. Le dice, y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Solamente los discípulos son aquellos a quienes Jesús, como su maestro, les enseña a dónde fue Él y les enseña también cuál es el camino para ir a donde Él ha ido. Y sabéis el camino. Lo que pasa es que el discípulo muchas veces no lo discierne, no se da cuenta. Por eso es que Tomás en el verso 5 le dijo, Señor, no sabemos a dónde más. Entonces Tomás le estaba diciendo, oye, no me digas mentiras, no sabemos a dónde más, le dice. Pero Jesús, un versículo atrás, le había dicho, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Lo que pasa es que Tomás no tenía el discernimiento para darse cuenta que todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos, a ellos mismos, era para que supieran a dónde iba y para que supieran cuál era el camino a seguir, para que pudieran ir a donde estaba Jesús por ir. Y por eso es que en el verso 5 Tomás le pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero Jesús le da una respuesta extraordinaria, que usted y yo llevamos este versículo en el corazón, que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y fíjese, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el que sabe cómo pasar del mundo al Padre. Y es lo que le enseña a sus discípulos. Solamente un discípulo, solamente aquel que voluntariamente quiso dejar a Satanás, atendiendo y haciendo valer el precio que Jesús pagó en la cruz con su sangre, solamente aquel que hace valer ese precio pagado y que voluntariamente le dice a Satanás, ya no te voy a seguir, ya no te voy a creer, ya no voy a pecar, te dejo porque hay un precio pagado por mí y lo pagó Jesús y lo hago valer y en este momento te dejo y voluntariamente te abandono para que voluntariamente pertenezca ahora a mi Maestro Jesús y voluntariamente regresar a mi primer Maestro. Solamente a quien hace eso se le enseña cuál es el camino para llegar al Padre. Solamente aquel que toma el discipulado y sigue a Jesús viene al Padre, porque va a venir al Padre por medio de Jesús. Esa es una gran bendición que tiene un verdadero discípulo. Al regresar a Dios por medio del discipulado, teniendo como maestro a Jesús, mire, Él nos guarda durante todo el tiempo que estemos en el mundo, siendo sus discípulos. Si nosotros aceptamos el llamado de Él para ser sus discípulos, Él nos guarda. Todo el tiempo que estemos en el mundo, porque no nos vamos a ir de este mundo, pero no vamos a ser del mundo. Siendo discípulos de Jesús, no nos vamos del mundo, pero no somos del mundo. Pero mientras estemos en el mundo, Él nos guarda, porque el paso al Padre es del mundo al Padre, pasando por el camino, la verdad y la vida eterna. Pero el camino, la verdad y la vida se viven aquí, rodeados del mundo. Así que el paso es del mundo al Padre y solamente Jesús sabe cómo hacerlo. Y mientras nosotros somos enseñados por Jesús para pasar del mundo al Padre, por medio de atravesar el camino, la verdad y la vida, Él nos guarda en este tiempo. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, con sus discípulos,
Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando decidimos regresar con Jesús, Jesús le dice a Satanás: hey, son míos nuevamente. Aceptaron el precio que yo pagué por ellos. Aceptaron, valoraron el precio que pagué por ellos, y han decidido dejarte voluntariamente, y han decidido regresar a Dios voluntariamente. Yo los guardo ahora. Yo los guardo ahora. Ese guardamiento es por medio de cada enseñanza que Él da. Además de todo el cuidado, la protección espiritual, angelical, que Dios mismo hace alrededor de sus discípulos. Entonces, es Él quien se hace responsable de nosotros aquí en la tierra. Cuando tenemos la decisión de ser sus discípulos. Y por lo tanto, mire, le voy a decir algo muy importante, que ya le comenté tantito hace unos minutos. Solamente los discípulos son los que llegan a tener vida eterna. Solamente un discípulo, un verdadero discípulo. Y también hago énfasis en esto, porque hay verdaderos discípulos y hay falsos discípulos. Pero solamente un verdadero discípulo alcanza vida eterna. Solamente un verdadero discípulo alcanza llegar al reino de Dios. Esa es otro motivo de la insistencia que tenemos al estarle enseñando esto. De llegar a ser verdaderos discípulos. De otra manera, no hay salvación, no hay vida eterna. Fíjese cómo dice Juan 10, del 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ovejas en la escritura son discípulos. 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A quiénes les va a dar vida eterna? A los discípulos. Mis ovejas, mis discípulos, oyen mi voz. El discípulo es enseñado a oír la voz de Dios. Es la oveja a quien Jesús dice: yo les doy vida eterna. Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, en referencia a los discípulos, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Jesús no está orando por el mundo. Jesús está orando porque sus discípulos estén donde Él está. Y dice: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está orando: yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Solamente está pidiendo que ocupen ese lugar los discípulos. Juan 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? Los discípulos. No le estaba hablando a las multitudes, no le estaba hablando a los fariseos. Le estaba diciendo a los discípulos: voy a la casa de mi Padre, ahí hay muchas moradas. Y dice: voy a preparar lugar para vosotros. Por eso es que 3 capítulos después, o en el capítulo 17,
ya está pidiendo al Padre que permita que donde Él esté, allí también estén sus discípulos. Porque Él al ir va a preparar las moradas. Va a preparar dónde van a estar sus discípulos. Y Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no quiere que aquellos que decidieron dejar al maestro mentiroso y aprovechar el precio que se pagó por ellos, y entonces aceptaron el llamado de Jesús para ser sus discípulos, Jesús no quiere que estén en otro lugar que no fuera donde Él también está. ¿Y dónde está? A la diestra de Dios, en el reino de Dios, en la Jerusalén celestial. Allí es donde Él quiere que estén todos los que voluntariamente dejaron al segundo maestro y regresaron al primer maestro a través del discipulado de Jesús. Ahí es donde Jesús quiere tener a los verdaderos discípulos, donde Él está. No quiere separarse de ellos. No se separó de ellos, ni se separa de los verdaderos discípulos aquí en el mundo y en la vida eterna tampoco. Quiere que, como su familia, como sus amigos que convivieron o convivimos cercanamente con Él aquí en la tierra, también lo hagamos cercanamente con Él en la eternidad. Así que yo le invito a que acepte este llamado de Jesús para ser su discípulo, y hagamos que el sacrificio de Jesús en la cruz, que fue para comprarnos a precio de toda su sangre, realmente se cumpla, o cumpla el objetivo de que usted y yo dejemos de pertenecer a Satanás y voluntariamente regresemos al Padre, siendo verdaderos discípulos de Jesús, y regresemos a nuestro primer maestro. Vamos a orar. Padre, gracias por explicarnos esto. Gracias por enseñarnos esta palabra. En el nombre de Jesús te pido que muevas pensamientos, corazones, y lleves a cada una de las personas que escucharon este mensaje a tomar la decisión de dejar a Satanás como maestro y regresar a ti, que has sido nuestro primer maestro, y poder estar en la eternidad en esas moradas que Jesús va a preparar para sus verdaderos discípulos. Poder estar en la eternidad contigo, Señor. Gracias porque a través de lo que hoy nos predicas, entendemos que esa es tu voluntad. Y porque a través del discipulado nos dices que mientras estemos aquí en el mundo, en lo que pasamos al Padre, tú nos guardarás y nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias por esta enseñanza, Señor. Bendice fuertemente, Señor, grandemente, como solo tú sabes hacer, a aquel que ponga fe en esta palabra y por esa fe la lleve a la obra. Así te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les envío muchas bendiciones y grandes abrazos. Hasta pronto. Ya no hay más temor.